y se le llama vectores. Vectores. Profesor, ¿qué es un vector? Ente matemático que gráficamente se representa por segmentos de recta orientado. O sea, segmento de recta orientado significa mediante una flecha. Y que en el curso de física utilizamos para representar las magnitudes físicas vectoriales. Ya hemos hablado de lo que eran magnitudes físicas vectoriales. Profesor, utilizamos precisamente estas flechitas para indicar el sentido, la dirección en la que se dirige el cuerpo. O el cambio en cuanto a una magnitud vectorial. Tenemos, por ejemplo, al desplazamiento, a la velocidad, la aceleración, la fuerza, entre otros. ¿Ya? Son ejemplos. Acá tenemos velocidad, por ejemplo. Tú sabes que la velocidad tiene que tener una dirección hacia dónde te vas. No es, te digo 3 metros por segundo, pero ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda, necesito una dirección. Acelero, desacelero, necesito una dirección. Profesor, la fuerza que le aplico al momento de golpear o el impulso que le genero al cuerpo al momento de golpear un cuerpo, ¿no? Y la notación que no hay que olvidar y es bastante importante. En primer lugar, este vector tiene partes, como tú los estás viendo. Este es el vector, por si acaso. Mi vectorcito es este que está acá. Este es mi vector. Y este es el vector A. ¿Ya, chicos? Esto es el vector A. Este vector A presenta partes. Una de las partes, ¿cuál es? Profesor, aquí donde está iniciando, se le conoce con el nombre de origen. ¿Ya, chicos? Aquí le vamos a conocer con el nombre de qué? Con el nombre de origen. ¿Ya? Profesor, mi origen, por aquí. Profesor, ¿eso ya está en Classroom? No, eso lo estoy haciendo ahora recién. Sino que esto tengo que modificarlo, chicos. Hay ejercicios que ustedes no van a ver acá. Y eso tengo que modificarlo. No se preocupen, lo voy a estar subiendo yo. ¿Ya? Ah, Cuando sí lo van a necesitar en la próxima semana para con las fichas. ¿Ya? Con las fichas ahí sí vamos a necesitar esto. Pero esta semana lo que vamos a ver más que todo es teoría. La teoría tú no necesitas la ficha más que lo único que tienes que hacer es prestarme atención aquí. Nada más. Eso es lo que yo quiero por el momento. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a ver si lo puedo colocar acá. Esto, ¿qué cosa es, muchachos? Esto es el origen. ¿Ya? Origen de... muchachos, esto es el origen. Ahora lo vamos a poner. ¿Ya? Origen. Profesor, este vector presenta un tamaño. Ese tamaño se conoce con el nombre de qué? Con el nombre de módulo. ¿Ya? Profesor, módulo. ¿Y qué cosa es el módulo? ¿Tamaño de quién? Del vector. ¿Ya? Tamaño del vector. Profesor, ¿qué más presenta? Presenta un angulito que está acá. Lo estás viendo. Profesor, ese angulito, ¿qué cosa es? Ese angulito se le llama dirección. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Dirección. ¿Ah, muchachos? Dirección. ¿Ya, chicos? Profesor, partes, presenta origen, módulo, dirección. Profesor, y esas líneas punteadas que están pasando por el vector, y estoy hablando de él, y estoy hablando del trozo que está acá, ¿ya? Específicamente de él, de esta parte de acá y de esta parte de acá. Eso se le conoce con el nombre de qué? De línea de acción, muchachos. Línea de acción. ¿Y qué cosa es la línea de acción? La línea de acción es por donde el vector se va a mover. Profesor, ¿el vector se mueve? Sí, el vector se mueve. Puedo trasladarlo, puedo cambiarle de qué? De lugar.
pero ¿en dónde lo puedo cambiar de lugar? Solamente en esa línea de acción. Quiere decir que ese vector ahorita está arribita y lo puedo bajar o lo puedo subir más, pero siempre en la misma línea de acción. Y es por donde el móvil, ¿qué va a hacer? Se va a mover. ¿Ya, chicos? Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, origen. Profesor, el vector tiene su origen. ¿Qué más tiene, chicos? Tiene su origen, tiene dirección, módulo y línea de acción. ¿Ya, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna duda, muchachos? No. No. Muy bien. Ahora, ¿cómo se representa, cómo se llama un vector? Siempre se representa con una mayúscula y con una flechita en la parte superior. Profesor, este A con una flechita en la parte superior, ¿cómo se lee? Se lee como vector A. ¿Ya, chicos? Profesor, él nos está indicando que es el vector A. ¿Ya, chicos? Importante. Acá están los elementos y sus definiciones. Ya les dije que es el tamaño, la longitud. También le dicen magnitud, módulo, magnitud también le dicen. Es la magnitud de quién, la magnitud del vector. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice la longitud del vector. Si el vector se representa una magnitud física, el módulo indicará el valor de la magnitud, ¿no? ¿Qué magnitud tiene? Magnitud vectorial. Por ejemplo, fíjate aquí. Aquí sí quiero que tengan bastante cuidado. Una pregunta. ¿Qué longitud tiene este vector? Ya, voy a empezar por este vector, el vector A. ¿Qué longitud tiene este vector A? Chicos, la magnitud. Profesor, cada cuadradito, ¿cuánto mide? 1 por 1, ¿no es cierto? Quiere decir que si aquí vale 1, aquí vale otro 1 y aquí vale otro 1, ¿cuánto mide en total? 3. 3. 3. Profesor, ¿cuánto es la magnitud del vector A? 3. 3. La del B. Profesor, acá B1, está B. 5. ¿Cuánto es? 1, 5. 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto es la magnitud del vector C? 5. También es 5. Muy bien. ¿Cuánto es la magnitud del vector D? 4. 3. 3. 3. Muy bien. ¿Cuánto es la magnitud del vector E? 4. 4. 4, 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. Profesor, ¿por qué? No puede ser. Lo que sucede, muchachos, fíjate en este vector. Este vector está horizontal. Este vector, ¿cómo está? Vertical. Profesor, este vector horizontal y este vector, ¿cómo está? Vertical. ¿Sí? Pero este vector no está ni horizontal ni vertical. Está inclinado. Profesor, y en este caso, cuando esté inclinado, ¿cómo se trabaja? Porque no está ni echado ni está parado. Como aquí está echado. Profesor, aquí está parado. Aquí está echado, aquí está parado. Profesor, aquí no está ni echado ni parado. Profesor, está inclinado. Aquí lo que nosotros hacemos, muchachos, vamos a ver si lo pueden ver esto que está acá. A ver, vamos a ver si pueden visualizar esto que está aquí. Voy a compartirlo de todas maneras. Vamos a hacer lo mejor posible para que me puedan entender. A ver, un momentito. No se ve nada, profe. Se puso negro Sí. toda la Un cama. ratito. Sí, lo he quitado. Sino que lo que quiero es que veas esto que está acá. ¿Ya? Observas esto que está aquí, ¿no es cierto? Ya, chicos. Yo no lo veo, profe. Yo igual, profe, no lo veo. Solo dice Luis Meneses Yo a él no lo veo. de la pantalla. La pantalla. Ya. En Ahí voy el a- otro
celular, profe, también me pareció así, pero creo que se congeló por un momento y entré en este celular y igual estaba bien. Ya se ve. Ahora, ya está. Sí, no se parece que no se había conectado. Chicos, lo que sucede es que cuando nosotros trabajamos con esto, cuando vemos un Mati, vector que aparece está ahí arriba. inclinado, chicos, cuando un Ahí vector va, está ahí inclinado, aparezco yo. escúchame bien aquí, ¿ya? Cuando un vector está inclinado, chicos, nosotros vamos a trabajar ¿con qué? Vamos a trabajar con triángulos rectángulos, chicos. De esta forma. Bien. ¿Lo ves o no lo ves? Sí. Ya está. Sí. He tratado de asemejar lo más sencillamente posible a un triángulo rectángulo. No me sale muy bien porque no hay precisión aquí en el mouse. Voy a ver si encuentro otra opción. Por aquí quiero que lo observen bien esto, más que todo. ¿Ya? ¿Ves? ¿Observas bien esto? Profesor, aquí yo voy a trabajar. Cuando es inclinado, chicos, yo trabajo con triángulos rectángulos. Profesor, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? De aquí hasta acá vale 3, ¿no es cierto? De aquí hasta acá, ¿cuánto vale? 4. 4. Profesor, No. entonces, ¿cuánto mide esto? ¿Qué voy a aplicar, profesor? Algo que quizás ya has visto antes, y si no lo has visto, te lo presento hoy. Es el teorema de Pitágoras. ¿Has escuchado Sí, ya lo acerca hemos del visto. teorema de Pitágoras? Sí. ¿Qué te decía el teorema de Pitágoras? Si Habían quieres, catetos adyacentes, catetos Elevado. opuestos y la hipotenusa. Elevado al x al cuadrado. cuadrado es igual a quién? Sí, Hipotenusa al cuadrado igual a quién? más Igual más a es igual a 3 6 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. más 4 elevado al cuadrado. elevado al cuadrado. Cuadrado. Muchachos. Profesor, Eso es como la fórmula. cuando se está inclinado, chicos, yo no voy a trabajar pues sumándole así nomás. No, tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Profesor, de ahí que sale x igual a 5. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25. Y tú sabes que x Después se la calcula. radicamos. Exacto, lo radicamos. Muy bien. Y sale 5. ¿Y te va a salir cuánto? 5. Porque raíz cuadrada de 25 es... Teorema de Pitágoras. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Han entendido esta parte? Es importante, muchachos. ¿Ya? Importante, chicos. ¿Ya? Para que, ¿cómo se llama? Puedan trabajar. Profesor, cada vez que lo veo inclinado, Pitágoras. Si lo veo así, normal, ¿no? ¿Cuánto mide? Normal, ¿cuánto mide? Profesor, pero si lo veo inclinado, teorema de Pitágoras. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí, ¿me has entendido? Sí, profesor. Listo, muy bien. Profe, sí. Ok. Vamos a Se fue la continuar con imagen. la... No te preocupes. La pantalla. ¿Ya? Ya está. ¿Ya, chicos? Importante. No aparecemos arriba. Bajamos. Recuerda que la dirección está representado por quién? Por un ángulo. Profesor. ¿Con respecto a quién? Porque ángulos hay un montón. Puede ser arriba, abajo. Siempre se va a medir con respecto a la horizontal. Fíjate. Quiero que veas esto que está acá. ¿Qué angulito tiene este vectorcito que está acá? Ah, profesor, es este angulito que está acá. ¿Que vale cuánto? 60 grados. ¿Por qué? Porque siempre lo voy a medir con respecto a qué eje. Al eje X. ¿Ya, chicos? Sí, lo sé. El tiempo se va a cortar. Y cuando se corte nos vamos a volver a reconectar, muchachos. ¿Ya? Profesor, si nos vamos acá a este otro vector que está aquí, chicos, profesor, siempre lo voy a medir con respecto a este eje. X. ¿Cuánto sería esa abertura?
¿Esa abertura cuánto es de este vectorcito, profesor? Mi abertura sería ¿cuánto? 150 grados. ¿Por qué 150 grados? Geometría elemental, muchachos. 30 más qué número te da todo este plano que está acá. Pregunta, ¿cuánto mide toda esta parte plana? Chicos, ¿cuánto mide una parte plana? 120. Uy, no. Pues, 0. 90. chicos. 150. 150. Uy, no. Pues. 60. 180 grados mide toda parte plana. Ay, ya, profe, yo dije 180. Pero Sí, no. seguramente. Profesor, todo debe ser 180 grados. Toda esta abertura de aquí debe ser 180 grados. Esta parte es 30. ¿Cuánto debe ser esta parte entonces? 50, porque los dos tienen que 150. sumar ¿cuánto? 180. 180 grados. ¿Ya, chicos? De ahí que su dirección ¿cuánto es? 150 grados. Clasificación. Vamos a clasificar los vectores en cuanto, dependiendo también de lo que es su línea de acción. Los vectores se pueden clasificar en qué? En colineales, paralelos, concurrentes, coplanares, vectores iguales y vectores opuestos. Profesor, vamos a hablar de cada uno de ellos. Fíjate aquí. ¿A qué le decimos vectores colineales? Le decimos vectores colineales cuando están contenidos en una misma recta. Profesor, el vector A, el vector B, el vector C son colineales, sí, porque se encuentran en una misma recta o en la misma línea de acción. Y así se coloca. Profesor, A, B, y C son colineales. Vectores paralelos. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Cuando se encuentran contenidos en rectas que son paralelas. ¿Ya, chicos? Tenemos una recta paralela a la otra. Profesor, un vector lo encuentro arriba y el otro vector lo encuentro abajo. Son vectores paralelos. ¿Qué son vectores concurrentes? Vectores concurrentes es cuando la línea de acciones de cada uno de estos vectores se intersecta en un punto. Así como una estrellita. ¿Ya, chicos? Estos vectores van a concurrir en ese punto, en el punto A. Se le llama vectores concurrentes. Vectores coplanares, ¿qué es? Son vectores que se presentan en un mismo plano. Por ejemplo, estos vectores que tú ves aquí se encuentran en el plano, en el mismo plano, vector A, vector B y vector C. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. Espero que ninguna. Vectores iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales, chicos? Dos vectores van a ser iguales siempre y cuando que tengan la misma dirección y tengan ¿qué cosa? La misma magnitud. Profesor, acá es 3 y aquí también es 3. Profesor, estos dos vectores son iguales. Profesor, acá es 4 y aquí es 12. Ah, estos no son ¿qué cosa? No son vectores iguales. Solamente son vectores iguales los dos primeros. ¿Cuál de aquí son vectores iguales, chicos? A ver, ¿quién me dice? Cuando los números y la dirección son iguales. Claro, muy bien. Estos dos vectores son iguales. Este vectorcito que está acá con este vectorcito que está acá. ¿Por qué, profesor?
porque están apuntando en la misma dirección. Sí. Vectores opuestos, ¿a qué les decimos? Son dos vectores que se miran, se apuntan hacia sí mismos. Él está apuntando a la derecha y él está apuntando hacia la izquierda. Profesor, estos vectores son opuestos. Profesor, los vectores opuestos se suelen representar así. Si él es A, él es el negativo de A. ¿Ya, chicos? Operaciones con vectores. Ya, aquí. Solamente se podrán efectuar operaciones entre magnitudes vectoriales del mismo tipo o de unidades iguales. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que si yo sumo, por ejemplo, aceleración, lo tengo que hacer con otro que también sea aceleración. ¿Podré sumar aceleración con velocidad? No. Tienen que tener la misma magnitud. Por ejemplo, aquí, lo que vemos acá, el vector A, 6 metros por segundo, pero el vector B es 6 metros por segundo al cuadrado. Profesor, ¿qué cosa es el vector B? Ese se llama aceleración centrípeta. Mientras que el vector A, ¿qué cosa es? Aceleración tangencial. ¿Qué operaciones podemos hacer? Perdón, velocidad tangencial. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué operaciones podemos aplicar? Una de ellas es la suma. Y es una operación que tiene por finalidad hallar un único vector denominado resultante. Es el cual es igual a la suma vectorial de todos los vectores. Chicos, una cosa es suma vectorial y otra cosa es suma algebraica. La suma algebraica, por si acaso, 2x más 3x, 5x. Eso es una suma algebraica. Profesor, una suma aritmética, 5 más 6, 11. Profesor, esos son sumas algebraicas y sumas aritméticas. Pero sumas vectoriales es otra cosa. No es la suma cotidiana que tú conoces. ¿Ya, chicos? Eso tenerlo, por favor, bastante presente. Aquí, por ejemplo, yo veo F1 que está apuntando inclinadamente, el otro está apuntando a la derecha y el otro hacia abajo. Profesor, la suma vectorial va a ser para nosotros, ¿qué cosa? Nuestra resultante. La suma vectorial para nosotros va a ser, ¿qué cosa? Nuestra resultante. Ahora, hay dos métodos que podemos aplicar para hallar esa resultante. O para dibujar más que todo la resultante. Porque tú lo que vas a sumar es los tres, pero los tres te dan otro vector que se llama vector resultante. ¿Cómo dibujas ese vector resultante? Entonces, hay que saber cómo hacerlo. El primer método, que es el método del paralelogramo, ¿en qué consiste? Si tengo dos vectores, chicos, ¿qué voy a hacer? Unirlos, los uno de esta manera. ¿Se puede hacer eso, profesor? Sí, se puede hacer eso. Los puedo unir. Recuerda que este vector se mueve. Y si se mueve, yo lo puedo ubicar donde yo quiera, siempre y cuando respetando qué cosa. Respetando su sentido. Si está inclinado de esta forma aquí, respeto su sentido. Igual, de la misma forma. Profesor, aquí está inclinado de esta forma. Igual, de la misma forma es él. ¿Cómo dibujo yo la resultante? La resultante del vector A y del vector B. Lo dibujo así, como una diagonal que parte desde acá y llega hasta acá, hasta el otro extremo. Parte desde aquí y llega hasta aquí, hacia como parte de la diagonal, ¿no? La diagonal parte desde aquí hasta aquí. Llega hasta aquí, ¿ya? A este vector que nosotros hemos formado al unir o al formar la diagonal, a ese vector se le conoce como vector resultante. ¿Ya? Y acá precisamente te da el procedimiento, ¿no? Dado los vectores A y B, se unen los vectores por su origen manteniendo sus elementos iguales y se procede a dibujar un paralelogramo. Así es, chicos. Esto por si acaso, yo los uno primero y formo un paralelogramo. Profesor, ¿qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es aquel que tiene sus lados opuestos. Profesor, él y él son paralelos. Él y él son paralelos. ¿Ya, chicos? Eso es un paralelogramo.
¿Qué más dice? Por la diagonal del paralelogramo dibujado se traza el vector resultante. Este sería para nosotros el vector resultante. ¿Por qué, profesor, aquí se ubica y no en la otra diagonal? Porque esta diagonal que está acá parte precisamente del origen de ambos vectores. ¿Ya, chicos? Del origen de ambos vectores. Por esa razón se dibuja de esta manera. Casos particulares. Profesor, ¿qué pasa si este angulito que está acá, que nosotros vemos aquí, profesor, se vuelve 0 grados? Cuando se vuelve 0 grados, nosotros vamos a ver a los vectores de esta manera. Profesor, mi resultante sería una suma básicamente aritmética. Si el módulo de A es 3 y el módulo de B es 5, el módulo de la resultante, ¿cuánto es? 2 más 5 igual a 7. Un ejemplo claro es este que está acá. Para este caso, el vector resultante es la resultante máxima de dos vectores, A y B. Calcule el módulo de la resultante. A ver, ese es para el ejemplo. Calcule el módulo de la resultante. Profesor, si quiero calcular aquí el módulo de la resultante, ¿qué hago? Profesor, acá es 4, acá es 6 y acá es 5. ¿Qué voy a hacer? 4 más 6 más 5. Exacto. Profesor, ¿pero por qué tan fácil? Porque todos están apuntando en la misma dirección. Nadie está apuntando en contra, ni está apuntando hacia arriba o está inclinado. Los tres están apuntando en la misma dirección. Y eso les ayuda bastante. ¿Por qué? Porque la suma puede ser directa. ¿Cuánto es mi respuesta? 15. Ese es el módulo de qué? De la resultante. Pero ¿qué pasa si es 180 grados, profesor? Este angulito de acá es 180 grados. Los vectores se van a ver opuestos. ¿Ya? Un vector B con el vector A se están viendo opuestos. El vector A está apuntando hacia la izquierda y el vector B apunta hacia dónde? Hacia la derecha. Cuando hay eso, mi resultante es una diferencia. Siempre voy a restar el menor. ¿Ya, chicos? Observación, para este caso el vector resultante R es mínima. Una aclaración. Una observación. Cuando vemos dos vectores así, mi resultante se le dice que es una resultante máxima. ¿Ya? Resultante máxima. Pero cuando están apuntando en contra, como en este caso, están apuntando en contra, se le dice que esa resultante es una resultante mínima. Así es que cada vez que te digan resultante máxima es tanto, resultante mínima es tanto, profesor, ya sabes a lo que te están refiriendo. Resultante máxima es a la suma y resultante mínima a la resta. A ver, te pregunto, ¿qué hacemos aquí? Una suma algebraica. Profesor, ¿quiénes se pueden sumar? ¿Se puede sumar quién? 6 con quién? Con 4. ¿Y por qué, profesor, se pueden sumar? Porque están apuntando en la misma dirección. Pero si está apuntando en contra, ¿qué hago? Le resto. Profesor, los que están a favor se suman, sí. Y los que están en contra se restan. ¿Cuánto me sale eso? 5. 5. ¿Ya, chicos? Sí, 5. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando un ángulo forma 90, cuando el ángulo entre ambos forma 90 grados? O sea, esta abertura de aquí es 90 grados. Pues si es 90 grados, ya habíamos visto algo similar. Utilizamos ¿qué cosa? ¿Qué utilizamos, chicos? Aquí está. ¿Qué utilizamos? Pitágoras. Pitágoras. Estamos utilizando Pitágoras. ¿Ya, chicos? Estamos utilizando Pitágoras. Ahí es obligado. Por ejemplo, aquí tengo dos vectores de fuerza, ¿no? Un vector apuntando hacia arriba y otro apuntando hacia la derecha. Profesor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo calculo yo el módulo de la resultante? Profesor, lo que ya hemos visto. ¿Cómo se calcula esta resultante? Sumando ¿qué cosa?
3 al cuadrado. ¿Con quién? Más 4. Con 4 cuadrado. 4 al cuadrado. Profesor, ¿cuánto va a ser mi resultante? Mi resultante va a ser 5 al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Profesor, ¿no es 9. 9? Sí. 9. 4 al cuadrado no es 16. 16. 9 más 16, ¿cuánto es? No, ya, 5, no lo radicamos a 25. Claro. Recuerda que aquí está el exponente. Al otro lado va a pasar como raíz. De todas maneras lo vamos a colocar ya. Aunque no se puede, ese es el problema. Ya, ahí nomás lo dejamos. Profesor, ese cuadrado te va a salir igual a ¿cuánto? A 25. Y si sale 25, lo que sigue, ¿qué cosa es? Sacarle la raíz. Y si le sacamos la raíz a 25, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 5. ¿Ya, chicos? Y aquí nos adentramos a la parte de trabajo en el aula. ¿Ya, muchachos? Todos estamos aquí. Por favor, ubíquense. Trabajo del aula. Pues no tenemos la hoja. No tienen la hoja, ¿no? Ah, ya. Entonces vamos a hacer un poco de teoría más. Voy a dibujar uno de los vectores. Por ejemplo, este vectorcito que está acá. ¿Ya? Este vectorcito. ¿Lo pueden observar? ¿Lo pueden visualizar, chicos? ¿Sí? Te Sí. pregunto, te voy a preguntar dos cosas con respecto a este vector que le voy a llamar vector A. ¿Ya? Vector A. Se suele escribir con mayúscula, ¿ya? Vector A. Te voy a pedir dos cosas. Primero, te voy a pedir dirección. Cuánto es su dirección. Y te voy a pedir cuánto es su módulo. Dos cosas te voy a pedir. Dirección y módulo. ¿Lo pueden visualizar, no, muchachos? Listo. A ver, dime, ¿cuánto es su dirección? 1 y 3. Te voy a dar una notación que va a ser recontra sencilla. Cuando tú veas el vector en este sentido, su dirección, ¿cuánto es? 0 grados. Profesor, cuando lo vea hacia arriba, ¿cuánto va a ser su dirección? Va a ser 90 grados. Profesor, cuando vea mi vector en este sentido, ¿cuánto va a valer? Mi dirección. 180 grados. Y cuando lo vea hacia abajo, profesor, ¿cuánto va a valer? 270 grados. ¿Ya, chicos? Creo que no se visualiza el de abajo. Vamos a escribirlo bien. Cuando es hacia abajo, ¿va a ser cuánto? 270 grados. ¿Sí? Listo. Muchachos, pregunta ahora. ¿Cómo ves este vector? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿O en qué sentido está? ¿Como el primero, como el segundo, como el tercero, como el cuarto? Primero, segundo, tercero o cuarto. ¿Como cuál de ellos está? Como el primero. El Pregunta, cero. ¿cuánto es su dirección entonces? 0. ¿Cero qué? Recuerda que la dirección son ángulos, chicos. La dirección, en este caso, ¿cuánto va a ser? 0 grados. Profesor, ¿y el módulo? ¿Cuánto va a ser ese módulo, chicos? Profesor, el módulo es el tamaño del vector. No te vayas a olvidar, el módulo es el tamaño del vector. ¿Y cuánto es su tamañito? Profesor, ¿cuánto mide? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuánto mide? Mide 3. Profesor, ¿y ese 1 para qué está ahí? Ese 1 es para despistar. ¿Ya, chicos? ¿Me has entendido?
¿Sí o no? Dímelo. ¿Has entendido? ¿O tienes Sí. alguna duda? Mm, Si no, profe, ¿les parece profe, si hago ¿cómo te otro salía la ejemplo? dirección? ¿Cómo? ¿Cómo te salía la dirección? La dirección, como les dije, les voy a dar esta indicación. Profesor, cuando apunta hacia la derecha, ¿cuántos graditos tiene? 0 graditos. Cuando apunta hacia arriba, ¿cuánto va a ser? 90 grados. Cuando apunta hacia la izquierda, ¿cuántos graditos le vas a colocar? 180. 180. Y cuando apunta hacia abajo, ¿cuántos graditos le vas a colocar? 270. 270. Entonces, profesor, ¿está apuntando hacia dónde? Si yo veo aquí y lo remarco bien, está apuntando hacia dónde? Hacia la derecha. Y si está apuntando hacia la derecha, ¿qué dirección tiene que tener? 0. 0. Y ahí que me sale 0 grados. ¿Sí? A ver, te pregunto ahora. A él le voy a llamar vector B. ¿Ya, chicos? Fíjate, a él le estoy llamando Vale, vector B. 90. ¿Sí? No. Ah, ¿esto es para quién? Para el vector. ¿Qué vector? Para el vector A. ¿No es cierto? ¿Sí? Esto es para el vector A. Ahora te pregunto para el vector B. Acá lo vamos a colocar a un costadito. Vector B. A ver, chicos, para el vector B, ¿cuánto es su dirección? 90. Ah, ya sabes, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 90 grados. ¿Cuánto es su módulo? 3. Profesor, su módulo, ¿cuánto tamaño tiene? Fíjate, ¿él con quién se compara? Con él, ¿no es cierto? Profesor, ¿qué tamaño tiene él? 1. ¿Qué tamaño debe de tener él entonces? También debe ser ¿cuánto? Debe ser 1. Profesor, no entiendo eso de los módulos. Ojo chicos aquí. Esto es un rectángulo. Como les dije en un comienzo, esto es un rectángulo. Y si es un rectángulo, chicos, ellos dos deben de medir igual. Y ellos dos deben de medir también igual. ¿Ya, chicos? Tenerlo presente. Profesor, ellos dos miden igual y ellos dos miden igual. Si acá mide 5, él también mide 5. Si acá mide 6, él también mide 6. Este vectorcito, ¿cuánto mide? Les había preguntado. ¿No es cierto? Les había preguntado eso. ¿Cuánto mide? Ah, profesor, mide igual que él. ¿Y él cuánto mide? Él mide 1. Entonces él también tiene que medir ¿cuánto? Tiene que medir 1. ¿Ya, chicos?